Ok, entonces, continuando con la materia que quedó pendiente antes de la prueba, vamos a hablar hoy de las operaciones entre funciones. Hoy es el día martes 16 de junio y vamos a hablar de operaciones de funciones. Entre funciones vamos a comenzar con la suma. Entonces acabo de definir la suma de funciones. ¿Ya? F más G de A en R está definida mediante la fórmula que aparece ahí en la pizarra a la izquierda. Y ahora voy a definir el producto de funciones. Pero antes de hacer eso, necesito que uno de los participantes grabe esta clase junto conmigo, por si alguna vez, por si tengo algún problema con la grabación. Creo que Diego Álvarez era Sí. quien grababa, ¿sí? Ok, ¿dónde está Diego? Aquí. Entonces, Diego, te voy a permitir grabar como respaldo, ¿ok? Como de costumbre. Entonces, gracias por avisarme que grabara, me había olvidado de eso. Ok, ese es té con miel, ok. Entonces, como les decía, vamos a hablar de las operaciones entre funciones, suma de funciones. Y ahora vamos a hablar del producto de dos funciones. Entonces, ¿cómo se define el producto? De f y g. Bueno, la función producto, primera cosa, el producto de f y g también es una función que parte de A y llega a R. ¿Y esta cómo está definida? Bueno, tengo que decir qué le hace a cada elemento. Si f por g de x se define usando el producto en R, f de x, g de x. Y eso está bien definido. Entonces, hagamos un ejemplo sobre productos de funciones. Un ejemplo importante. Ejemplo. Profe, disculpe que le interrumpa, pero las pizarras se ven medias brillosas. Como no se alcanza a percibir todas las letras de lo que está escribiendo. Vamos a bajar la potencia de la luz, ¿ya? ¿Ok? ¿Está menos? La verdad yo lo veo casi igual. Sé que mis compañeros igual pueden decir cómo lo ven ellos, pero no sé. Yo lo Tranquilo, veo casi igual. tranquilo, tranquilo. Se ve casi igual. Vamos a ver, vamos a encontrar una solución. Vamos a encontrar una solución. Veamos si es la potencia más baja que hay. Sí. Entonces, ¡ay! Tiene que acostumbrarse a la cámara. Espera un rato. Parece que eso no funcionó muy bien. Vamos a hacer un cambio. ¿Este igual ahí? Ahí se corrigió un poco el brillo. ¿Y ahora? Ahora, La verdad lo encuentro un poquito más oscuro, pero recién estaba súper bien. espera, ya, vamos. Si esta ampollita tiene tres posiciones. Esta es la más brillante. Esta es la segunda. Ahí está bien, ¿no? Donde se unen las pizarras, se Ahí. lee poco. Claro, porque ahí está la ampolleta. Entonces voy a tratar de, voy a apagar la del medio, porque tengo tres ampolletas arriba. Voy a apagar la del medio y prender la de la derecha, a ver cómo funciona. ¿Ya? Hay que darle tiempo a la cámara que se acostumbre. No, es demasiado eso. O tal vez si baja un poco la cámara. Bajo un poco la cámara. No, Un poco. yo creo que no va a funcionar esto. A ver.
Déjame encontrar una solución, ya lo vamos a encontrar. Y lo raro es que en la clase anterior nadie se quejó de esto. Eso es muy raro. Es que al principio se veía bien, pero después como que se ilumina mucho. Vamos a ver. Entonces, aquí el problema es que la cámara, lo que pasa es que la cámara tiene un programa como para adaptarse a la luz. ¿Y ahí cómo está? ¿Sigue siendo muy brillante? Oye, yo encuentro que ahí se ve bien. Es muy bien. Ahí, profe, ahí se ve bien. Dejadlo ahí, no, profe. ¿Está bien, no? Ya. Pues ahora puedo continuar con, con el ejemplo. Filtro azul de la luz. Ya, vamos a intentarlo. Hay filtro azul. Un papel azul. Bueno, vamos a verlo ya. Pero preocupémonos de pasar la materia porque estamos atrasados. Si se ve relativamente bien, podemos seguir. Voy a dar un ejemplo. Ejemplo de una función. ¿Ya? Considerar la función constante igual a alfa. Si me voy a dar un número, voy a dar un número alfa, un número real, fijo, ¿ya? Y considerar la función constante igual a alfa, ¿ya? Y es decir, g, entonces la función, es decir, la función g va de a en r, pero a cualquier valor de a siempre le asigna el mismo valor constante. Por eso se llama la función constante, g de x igual a alfa. Si, por ejemplo, si el a fuera todo r, ¿cómo graficaría yo? Si el alfa también fuera positivo, g de r, el a está todo r, entonces g de x siempre es alfa. Entonces el gráfico sería este. Es el gráfico de la función constante, la recta paralela al eje x, porque para cualquier valor de x siempre me da el mismo valor alfa. Esta es una función especial, un ejemplo de función. Pero usando esta función, yo puedo multiplicar cualquier función f por esta y voy a obtener una nueva función que es un caso particular del producto. ¿Ya? Entonces, ejemplo, considerar la función constante igual a alfa, es decir, esa. ¿Ya? Y ahora elegimos, y ahora elegir f de a en r, cualquiera, arbitraria. Una función arbitraria. Entonces, voy a definir la función alfa f, que es la función, es un caso particular de un producto de funciones, pero donde uno de los factores es la constante. Entonces, la función constante, así que esto es la función alfa en x por f de x, porque es un caso particular, pero que alfa de x siempre es alfa nomás. ¿Ya? Esto es para todo x en a. Entonces, esa es la multiplicación por escalar. Un ejemplo específico, por ejemplo, si alfa es igual a menos 1, entonces la función alfa f es la función que se llama usualmente menos f. Porque el alfa vale menos 1, así que la función menos f es la que le asigna a cada x menos f de x, usando el hecho que en r tenemos un signo menos. Es un caso particular del producto. Y con este ejemplo entonces, ¿por qué es importante? Porque ahora yo puedo combinar producto y suma. ¿Ah? Entonces ahora yo puedo combinar producto y suma. Entonces, no sé qué ejemplo es el que ofrece. Combinando producto y suma, obtenemos la diferencia. Tenemos la función f menos g.
¿Ya? ¿Por qué? Porque esta es la función simplemente, esta es la suma de f más la función menos g, que la definí por allá, o menos f, da lo mismo la letra. Es la función negativa. Y esto simplemente es f de x menos g de x. Y esto, para que ustedes vean que es una combinación del producto y de la suma y la multiplicación por escalar. En el libro aparece como una propiedad aparte, como que la suma, como que la diferencia de dos funciones es algo especial. Pero realmente es una combinación de un caso de la suma y de un caso particular del producto, que es cuando uno multiplica una función por el signo menos. Es un caso muy específico, muy particular del producto. Entonces ahí obtenemos la resta de funciones. ¿Ok? Entonces tengo suma, producto, resta. Producto por escalar, caso particular. 4. En la página 65 del libro aparece el producto por escalar como un ejemplo aparte. Ok, y ahora entonces tenemos suma, producto, diferencia, y ahora vamos a considerar el cociente de funciones. Y yo tengo entonces fg de a en r, ¿ya? Y quiero definir, pero tengo que suponer que g de x nunca es 0, para todo x en a, porque quiero definir el cociente de f sobre g como f de x partido por g de x, y para poder definirlo, no puede g de x ser 0. Esto para todo x en a está definido así. Se usa el hecho nuevamente de que en R tengo la posibilidad de dividir, porque este es un cuerpo. Así que se pueden considerar las fracciones. ¿Ustedes han visto las propiedades? Ustedes han visto las propiedades de R en el curso de cálculo 1 por el profesor Lavey. Así que ahí tengo las definiciones de las operaciones básicas entre funciones. Aquí está. Creo que este lápiz rojo nunca se muere. Los otros, el azul y negro murieron, pero este sigue. Y sigue marcando bien, demasiado bien a veces. ¿Okay? Entonces ahí definimos suma, producto, cociente de funciones. Son las propiedades, operaciones básicas entre funciones. Pero una operación que es mucho más complicada, mucho más interesante incluso es la composición de funciones. Composición de funciones. Sean A, B, C, subconjuntos. Dice que no le gustan esos subconjuntos de R. Esta es la C y este es subconjunto, ¿ya? A, B, C, subconjuntos de R. Y sean F de A en B y G de B en C funciones. Así que la situación que tengo es esta. La F opera sobre elementos de A y los envía a B. Y la G opera sobre elementos de B y los envía a C. Entonces lo que yo quiero hacer es pasar directamente de A a C. Y eso se define así, se denota así. G compuesto con F. Observen el orden. Observen el orden. La que está en segundo lugar es la que se pone a la izquierda. La que está en primer lugar se pone a la derecha. ¿Por qué? Porque está definido de esta manera, como yo defino esto. Entonces tengo que darme cuánto vale en A, porque es una función. Esta función G compuesto con F es una función de A en C. Entonces tengo que evaluarla en A. Entonces, cuando uno hace estas evaluaciones, uno trabaja desde la derecha hacia la izquierda. Entonces uno hace... Esta es la definición, G de F de X. F de X, como X está en A, esto pertenece a B. Porque manda de A. El F manda de A, elementos de A los manda a B. Y como G es una función que está definida sobre B, entonces tiene sentido tomar el valor G de F de X. Y este número pertenece a C. Y esa es la definición de la composición en ese sentido. Por supuesto que si yo tengo, si
es posible componer al revés, también es posible hacer eso. Yo puedo hacer otro tipo de composiciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que aparece en el libro, pero en el libro no mencionan que uno también puede hacer una composición en el otro, en vez de G compuesto con F, F compuesto con G. Entonces, por ejemplo, para que eso tenga sentido, o sea, si yo quiero entonces, para yo poder hacer esta composición, entonces voy a suponer que el C que está aquí realmente es lo mismo que el A. Suponer que el C es lo mismo que el A, entonces, en este caso, sí tiene sentido hacer esa composición, porque la G va de B en C, que es lo mismo que A, y la F va de A en B, así que ahora sí que se pueden componer, porque C es igual a A. ¿No? Entonces, cuando C es igual a A, tengo dos posibles composiciones. Está esta y está la anterior, porque también puedo hacer esto. Y recuerden que ahora estoy suponiendo que el C vale A. Así que tengo dos posibles maneras de componer. Primero, compongo en este sentido, lo cual tiene está perfectamente bien definido, y aquí también puedo hacer esta composición. Entonces aquí esta función se escribe como es, que F compuesto con G, porque esta toma un elemento Y, bueno, pongámosle para aclarar bien dónde están los dominios. Entonces, la G parte de B, así que es F de G de B, así que es F de G de B. G de B es un elemento de A, y F de un elemento de A está perfectamente bien definido, ahí está. Y ahora esta es la que ya hicimos antes, porque G compuesto con F en A. Bueno, F de A es un elemento en B, y G de F de A está perfectamente bien definido. En general, estas son distintas. Así que F compuesto con G, en general es distinto de G compuesto con F. Cuando el C es igual a A. Y ya voy a hacer un breve trámite y vamos a ver ejemplos de composiciones, y también vamos a ver ejemplos donde la conmutatividad, porque esto es lo que está diciendo, que la conmutatividad falla. Componer F con G y G con F, cuando ambas existen, en general no son iguales. Y vamos a ver ejemplos, ¿ya? En el siguiente, ahora un breve trámite de 15 segundos, y ya vuelvo. Ok, ya volví. Oh, yeah, este problema. Es difícil de borrar el lápiz rojo. Bueno, el problema es que no le puedo aplicar agua porque queda peor. Alcohol necesito. Pero eso ya me lo bebí todo. Ok, so. Alright, so, ejemplos. Oh, yeah, ejemplos de composiciones. Veamos un ejemplo. Ejemplo 1. Quizá con un solo ejemplo mato los dos ejemplos que quería usar. Uno para definir composición, el otro para ver que no conmutan. Entonces hagamos F de R en R. Bueno, incluso podríamos, hagámosla sin preocuparnos de los dominios, de los recorridos, así que definidas en todas partes. Después vamos a ver qué pasa cuando el dominio no es todo R. ¿Ya? Pero hagamos este ejemplo. A ver, F de X
la voy a definir como x al cuadrado. ¿Ok? Y g de x igual, y yo quisiera aquí definir una raíz cuadrada. Entonces, mira, voy a cambiar porque no puedo elegir, no puedo tomar la raíz cuadrada un número negativo. Entonces voy a restringir ahí el dominio. Esa sí está bien definida. ¿Ah? Muy bien. Entonces, bueno, entonces va a tener un problema porque la pregunta es, ¿podré yo componer esto, hacer esta composición? Veamos, pues, para que pueda yo componer de esta manera, ¿qué tendría que hacer? Bueno, esto es g de f de x. Y f de x es x cuadrado. Y la pregunta es si tiene sentido tomar g de x cuadrado. Es decir, ¿es cierto que x cuadrado está aquí contenido de 0 a infinito? Sí, porque es un cuadrado perfecto. Así que está entre 0 e infinito. Y entonces esto sí lo puedo aplicar. Me da la raíz de x cuadrado. Y esto es para todo x en R, porque estoy tomando un x en el dominio de f, que es todo, para todo x en R. ¿Y esto cuánto vale la raíz de x cuadrado? ¿Nadie sabe? Más menos x. Valor absoluto de x. A menos sí, valor absoluto. Bien, entonces la puedo componer en ese sentido, sí, perfectamente. Y la puedo componer en otro sentido, f compuesto con g de x. Bueno, sí no habría problema porque fíjense ustedes que, pero aquí tengo que tener cuidado porque yo necesito tomar g de x acá. ¿Ah? Evaluar, entonces aquí el x debería estar entre 0 e infinito, que es el dominio de g. ¿Ah? Entonces, esta función, ¿cuánto me va a dar? Va a dar f de g de x, que es la raíz de x, que va a quedar la raíz de x al cuadrado, y eso vale x. Entonces, nótese que no son iguales, porque, bueno, primero no son iguales porque están definidas en lugares distintos. Veamos dónde están definidas. Entonces, G compuesto con F. Entonces, para yo definir F, G compuesto con F, recuerden ustedes que para poder definir G compuesto con F, yo tengo que tener esta situación. Que la F parte de A, en este caso el dominio es todo R, y llega a B, que tiene que estar contenido en el dominio de G para poder evaluar G compuesto con F. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, en realidad, yo no estoy considerando la F originalmente dada allá. ¿No? Porque nótese ustedes que esta F, yo le estoy considerando un recorrido demasiado grande, porque realmente F de x cuadrado, y esto va a parar de 0 a infinito. ¿Ya? Así que realmente esta es la función que me corresponde a mí definir. ¿Por qué? Porque ahora sí puedo componerla, porque ahora sí tiene sentido esto, porque antes no era completamente correcto. A la f va de R a 0 infinito y la G parte de 0 infinito y va para la R. Y ahora sí tiene sentido definir esto, G compuesto con f de x, y eso me daba el valor absoluto de x. Y esto es para todo x en R. Así que esta función G compuesto con f, que yo he definido aquí, va de R, que es el dominio de f, y llega a R. En realidad llega a la parte positiva, de 0 para arriba, porque es un valor absoluto. ¿Ya? Así que el recorrido de G compuesto con f no es todo R, es una parte nomás. Pero ahí está definida. Y es la función que una x le da el valor absoluto. Y por otra parte, ahora, ¿qué pasa con la función f compuesto con g? F compuesto con g. G está definida de 0 a infinito. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, aquí tengo g. La g manda 0 a infinito, lo manda a R.
Aquí está la f, que me va a parar a 0 infinito. Entonces, esta función es f compuesto con g. Recuerden que la que va en segundo lugar aparece a la izquierda y la que va en primer lugar aparece a la derecha. Esta que está en segundo lugar aparece a la izquierda y esta que está en primer lugar aparece a la derecha. Entonces, ahora son diferentes. Esta g compuesto con f es diferente de esta. Una de las razones es porque g compuesto con f tiene dominio todo R. En cambio, f compuesto con g tiene el dominio restringido. Va de 0 infinito a 0 infinito. Y lo que hace esta función a un x, lo manda a x. Así que esta es la función identidad nomás. F compuesto con g es la función identidad en 0 infinito. Por definición, la función identidad sobre cualquier conjunto, bueno, es idéntica. O sea, no le hace nada al x, por x lo deja igualita nomás, x en x. No son iguales. Entonces, no hay en particular, no hay conmutatividad. En general. ¿Ah? Así que ahí hicimos ejemplos de composiciones donde no hay conmutatividad en la composición. Ese es un ejemplo relativamente simple, pero hay ejemplos más complicados. ¿Cómo compongo yo funciones? Como dice aquí en el libro, ¿cómo compongo funciones que están definidas por pedazos? ¿Ya? Por ejemplo, ejemplo 3, página 67. Sean f y g funciones de R en R, así que están definidas en todas partes estas funciones. Están definidas en todas partes. Sean f y g de R en R, definidas de la siguiente manera. F de x vale x más 1 si x es mayor o igual que 1, x cuadrado menos 1 si x es menor que 1. Y g de x la defino de esta manera. 2x más 3 si x menor que 2 y 2x cuadrado más x menos 3 si x es mayor o igual a 2. Entonces lo que me piden es hallar g compuesto con f de x. Y también podemos hacer la otra composición. Para ilustrar. Porque estas están definidas de R en R, así que se pueden hacer ambas composiciones. G o F o F o G. Así se pronuncia, G o F. También G compuesto con F. Las más largas. ¿Ya? Entonces hallar G compuesto con F de X. Pues, ¿qué significa esto? Tengo que calcular G de F de X. ¿Ya? Entonces, para poder hallar esto, aquí tengo problemas porque la f de x está definida de dos maneras. ¿Ah? Entonces, tengo que considerar dos casos. Caso 1, x mayor o igual que 1, porque cuando x mayor o igual que 1, f de x tiene una definición, esta definición. ¿Ya? Entonces, g de f de x vale g de x más 1, porque sí está definida f. Y entonces, y en el otro caso, cuando el x sea menor que 1, la situación va a cambiar porque ya la f ya no está definida como x más 1, sino de x cuadrado menos 1. ¿Ah? Entonces, por eso es que es complicado esto. Pero bueno, despacito por las piedras. Cuando el x mayor o igual que 1, esta expresión que está aquí es mayor o igual que 2. Por lo tanto, y ahora veo la definición de g. La g dice que cuando el argumento es menor que 2, tiene una cierta definición. Cuando el argumento es mayor o igual que 2, tiene otra.
Aquí en este caso el argumento es mayor o igual que 2. Por lo tanto, tengo que aplicar esta definición. Entonces, esto va a ser 2x más 1 cuadrado más x más 1 menos 3. Entonces, en el caso 1, g de f de x es igual a 2x cuadrado más 2x más 1 más x más 1 menos 3 es x menos 2. Y entonces va a quedar aquí 2x cuadrado más 4x más x, 5, más 2 menos 2, no hay, 0. Entonces ya estamos avanzando porque tengo, a ver, ¿dónde lo pongo? G compuesto con f de x vale, va a tener varios pedazos, ¿ya? Pero por lo menos, cuando el x es mayor o igual que 1, ya sé cuánto vale. A eso es lo que vale. Si x mayor o igual que 1 vale eso. Así que ese no es el problema. Ya, pero, ¿qué pasa con el caso 2? Caso 2. Porque aquí estoy considerando el caso 1 cuando x mayor o igual que 1. Pero la función f tiene está definida por dos pedazos. Ya analizamos este pedazo. Cuando x mayor o igual que 1, ya lo analizamos. Ahora, cuando x menor que 1. Caso 2, x menor que 1. Entonces aquí, la g de f de x, que es lo que tenemos que calcular para poder ponerlo acá. G de f de x, bueno, ya no es x más 1. Ahora cambia. ¿Por qué estamos en x? Porque estamos en este intervalo x menos 1, así que queda g de x cuadrado menos 1. Y ahora sí que tengo un problema. Porque dependiendo del valor de x, porque mira, yo puedo tomar, si x es igual a 0, lo cual está permitido porque el 0 es menor que 1. Si x igual a 0, entonces x cuadrado menos 1 vale menos 1, porque el x es 0. Como vale menos 1, y tengo que evaluar g en menos 1, ¿qué parte de la definición de g tengo que usar? Esta. ¿Ya? Porque menos 1 es menor que 2. Y entonces ahí tengo que g de menos 1, pues menos 1 menor que 2 va a ser 2 veces menos 1 más 3. Porque estoy usando la parte de arriba. ¿Ya? Pero ahora, ¿y qué pasa si x es igual a menos 3? Porque el 0 menor que 1 y menos 3 también. Pero es que en este caso el x cuadrado menos 1 es menos 3 al cuadrado, 8. Ah, y 8 es mayor o igual que 2, entonces tengo que usar esta definición. Entonces aquí va a quedar g de 8, es decir, g de esto, va a ser 2 por 8 cuadrado más 8 menos 3. Y estoy usando ahora esta parte. ¿Ya? Entonces ustedes ven, depende, va a depender. Entonces lo que tengo que hacer es analizar cuando esta expresión es menor que 2, ¡au! No pasó nada, no se manchó. Cuando esta expresión de x cuadrado menos 1 es menor que 2 y cuando es mayor o igual que 2. Y así voy a tener dos posibilidades. Entonces aquí tengo que poner x mayor que 1 y x cuadrado menos 1 menor que 2. Para usar este pedazo. Y el tercer pedazo aquí no lo voy a escribir porque es muy complicado, pero tenemos que analizar esto. Entonces hay que analizar. Entonces, efectivamente, lo que estoy haciendo en efecto, lo que estoy haciendo estoy subdividiendo el caso 2 en dos casos más chicos. Es el caso 2.1. El caso 2 lo estoy subdividiendo en dos casos. El caso 2.1 es cuando x menor que 1, para estar dentro del caso 2, y
x cuadrado menos 1 menor que 2 para usar esta definición, esta parte de la definición de g. Este es el que está acá. Este es el caso 2.1, ¿ven? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? X menor que 1 y x cuadrado menor que 3. Ahora, si yo saco la raíz cuadrada aquí, la raíz cuadrada respeta las desigualdades porque es una función así creciente. Aquí va a quedar la raíz de x cuadrado valor absoluto. Entonces el x está entre menos la raíz de 3 y la raíz de 3. Pero además tiene que ser menor que 1. Entonces significa que aquí lo que corresponde poner, dice el x es mayor que menos raíz de 3, pero menor que 1. Todo esto que está aquí significa que el x está entre la raíz de 3 negativo y menor que 1. Porque tiene que satisfacer esto y también tiene que satisfacer esto. Entonces va de menos raíz de 3 hasta 1, porque este raíz de 3 es 1,73. Llega hasta 1 nomás. ¿Ya? Entonces, en este intervalo, bueno, y lo que resta, aquí está mayor o igual que 1, aquí entre menos raíz de 3 y menos 1, y aquí debería ser cuando el x es menor o igual que menos la raíz de 3, que es lo que resta. En este pedazo, en el caso 2.1, entonces, como tengo esta situación, tengo que usar esta fórmula. ¿Ya? Entonces, si el x se encuentra entre estos valores, entonces g compuesto de f de x va a ser g, como estamos, cuando x menor que 1, la f es x cuadrado menos 1, pero cuando estamos en este intervalo, esto que está aquí es menor que 2. Esto que está aquí es menor que 2 en este intervalo. Por lo tanto, se aplica esta definición, 2x cuadrado menos 1 más 3 para g. Entonces ahí me queda, entonces aquí me va a quedar 2x cuadrado más 1. Sí. Ah, espérate, me equivoqué. Estoy en este caso, es más complicado. Me equivoqué. Es g de x cuadrado, esto es... Ah, no, estamos bien, estoy aquí. Esto es menor que 2, ¿no es cierto? Estamos aquí. 2, sí, estaba bien. Es 2 veces 2x más 3. Está bien. No hay error. Entonces ahora vemos el caso 2.2. Este es el más complicado. Caso 2.2. Caso 2.2. Cuando x menor que 1 y x cuadrado menos 1, el argumento, ¿no es cierto? El argumento es mayor o igual que 2. Entonces en este caso, un análisis similar, bueno, escribámoslo, x menor que 1 y además x cuadrado mayor o igual que 3. Entonces aquí queda similarmente, tomo la raíz cuadrada, me da eso, y ustedes saben que para que el valor absoluto de x sea mayor o igual que la raíz de 3, entonces significa x mayor o igual que la raíz de 3, o x menor o igual que menos la raíz de 3. Como el x también tiene que ser menor que 1, no puede ser este caso, tiene que ser este, y me da eso. Y en este caso, x cuadrado menos 1 es mayor o igual que 2, y tengo que usar esta parte. Esa parte de la definición, ¿ya? Entonces aquí me va a quedar, lo que tengo que poner aquí es g compuesto con f de x, en este caso es 2 veces x menos 1 cuadrado, porque estoy aplicando g de x cuadrado menos 1, así que x cuadrado menos 1 al cuadrado, más x cuadrado menos 1 menos 3. Estoy aplicando la segunda parte de la definición de g. Así que me queda 2x a la cuarta menos 2x cuadrado más 1 más x cuadrado menos 4. Y a 2x a la cuarta menos 4 más 1 menos 3. Más 2 menos 4 menos 2. 2x a la cuarta menos 3x cuadrado menos 2. Sí. Y ahí tengo la definición en 3 partes. Otro recreo y ya vuelvo.
Bueno, disculpen muchachos las interrupciones, pero para poder sobrevivir la clase anterior, con el estado de mi garganta tuve que tomar como 4 litros de agua y una taza de té con miel. Entonces tiene efectos indeseados. Ahí vimos un ejemplo de composición de funciones definidas con pedazos. ¿Okay? Este también lo podemos borrar. Porque ahora vamos a definir lo que viene a continuación, es la definición de las funciones inyectivas, sobreyectivas y epiyectivas. Y biyectivas. Este borrador está súper bueno, ya. Un poquito de agua, humedad, funciona a la perfección. Okay, so, teorema. Antes de pasar a las funciones inyectivas y sobreyectivas y etcétera, sean f de A en B, G de B en C y H de C en D funciones. Entonces que el rango o el recorrido de F está contenido en B y G está definido sobre todo B, entonces es posible hacer la composición G con G o F. Similarmente, el rango de G está en C, contenido en C, y la H está definida sobre todo C, por lo tanto también puedo hacer la composición H compuesto con G, todas posibles. Ok, ¿qué pasa con esta situación? Entonces, si tengo F de A en B, G de B en C y H de C en D, puedo componer de dos maneras. Primero hago G compuesto con F. ¿Ya? G compuesto con F. Por lo tanto, esta función que está aquí va de A en B y después la G la toma de B en C. Así que esto va de A en C. Esta es una función de A en C. Y esta H va de C en D. Así que donde va a parar esta parte la H. Bueno, se puede hacer así y también se puede componer así. Primero tomo esta función, compongo H compuesto con G, esta parte en B, y para C, y la H la lleva a D. Y esta F va de A en B. Así que ambas son funciones que van de A, por supuesto que esta no la olvidé de mencionar, que esta va de A en C, y la H va de C en D. Así que esta función de aquí, la de la izquierda, parte en A y termina en D. Y esta también. Y son iguales. Asociatividad de la composición. La composición es asociativa. Eso es lo que dice el teorema. Y la otra parte del teorema dice lo siguiente. Que si yo compongo la función f con la identidad en A, recuerden, la función identidad en A va de A en A y a un X lo lleva a X, no le hace nada. Entonces esta es una función que va de A en A y esta función f va de A en B. ¿Okay? Y esto va a ser lo mismo que f nomás. Porque si yo hago aquí f, o y a en X, ¿ya? Entonces va a quedar f, o y a en X, bueno, va a quedar la identidad en X es X nomás. Así que tiene los mismos valores que f, así que esta es una identidad, es una igualdad, digamos. La función identidad y sub a actúa como un neutro para la composición. ¿Ya? Pero para hacerlo en el otro sentido, ahora tengo que tomar, la f va de A en B y aquí tengo que tomar la identidad en B. También me da f. Entonces, la función identidad, pero por supuesto con el dominio variando, actúa como un neutro para la composición. Ok, so esas son las propiedades y
Bueno, y podríamos demostrar una de estas. Pues, a ver, hagamos. En el libro están las dos demostraciones. La B ya prácticamente ya la hice. La parte A, quizás es la que merece un poco más de trabajo. O atención, a ver, ¿cómo lo hago? Un poco más de atención. O sea, H compuesto con G compuesto con F. Y esto va de A en C. O sea, que voy a tomar un elemento en A. ¿Cómo se define esto? Esto es H de G compuesto con F en A. Bueno, esto es H de, y esto por definición es G de F de A. ¿Ok? H compuesto, H evaluado en G de F de A. Esa es la primera composición. ¿Y la segunda cuál va a ser? Entonces veamos. Esto lo puedo escribir así. H compuesto con G en F de A. Sí, porque por definición H o G de cualquier número es H en G de ese número. Así que es lo mismo que eso. Así que está bien, lo acabo de comprobar. Pero esto es lo mismo que H compuesto con G compuesto con F en A. Y eso es para todo A en A. Por lo tanto, son iguales como funciones. Es una igualdad de funciones. Y eso es lo que había que demostrar en la parte A. Es la misma demostración que está en el libro, no hay otra. Y la parte B del teorema ya prácticamente la hice con esa ilustración. Ok, así que este teorema dice que este conjunto de que hay una operación algebraica de composición, o sea, a ver, pongamos así. Entonces, ¿qué tengo? Tengo esta situación, funciones de A en B, ¿ya? Las funciones de A en B. Entonces, F chico es un elemento en el conjunto. Este es el conjunto de todas las funciones de A en B. Un AB, conjunto de todas las funciones de A en B. Y aquí puedo poner el conjunto de todas las funciones de B en C. Entonces, aquí está la F y la G. Entonces, este es el producto cartesiano, un par ordenado. Pues la F pertenece acá, la G pertenece acá. Entonces, a este par ordenado F y G, yo le puedo hacer la operación considerar G compuesto con F. Y esta va a ser una función que va de A en B y esta va de B en C. Así que esta es función de A en C. Funciones de A a B, funciones de B a C, ¿verdad? Le puedo asociar una función que va de A en C, que es la composición. Y puedo hacer algo similar con digamos, iterar esto, porque esta es G compuesto con F, es este lado. Y entonces puedo después considerar la función H. Entonces tengo este se llama no sé cómo se dice, es una forma bilineal, podríamos decir, ¿ya? Por eso bien, es materia de otro curso, pero no importa. Es una operación entre conjuntos nomás. Este es un conjunto, este otro conjunto, el producto cartesiano, y ahí tengo otro conjunto, esta es una operación, es una función entre conjuntos. Tengo esa, ¿ok? Y también tengo esta, funciones de A en C, y después las funciones de C en D. Entonces aquí puedo tomar cualquier función de A en C, por ejemplo, G compuesto con F, porque esta me da una función de A en C. Y aquí puedo considerar la H. Entonces, si yo compongo esto, H compuesto con G o F, me va a dar una función de A en C, es una función de A en D. Y también puedo considerar, ese es un lado del teorema, H compuesto con G. Y también puedo considerar, el otro pedazo era H compuesto con G o F. Entonces aquí voy a considerar H compuesto con G, ¿dónde va? Puedo observar, H compuesto con G va de, se me borraron los conjuntos.
Ok, ¿dónde está la conjunto? El G iba de B en C y el H iba de C en D. ¿Ok? Así que aquí tengo una función H compuesto con G. H compuesto con G es una función que va de... es una función que va de... es una función que va de B en D. ¿Ok? Y aquí tengo una función. Aquí está la F original. La F va de A en B. Y aquí tengo A en B, B en D. Entonces también me da otro formabilidad, otro paramiento. De A en D. Lo mismo de aquí. Pero esto sí me da H compuesto con G o F. Es decir, hay dos maneras de llegar acá. Pero lo que dice el teorema es que son iguales. ¿Sí? Es la asociatividad. Bueno, uno puede hacer un explayarse sobre esto y hablar un montón, pero no puedo darme ese lujo ahora. Ahora vamos a definir finalmente lo que son las funciones inyectivas. ¿Sí? Que en ciertos semestres he podido pasar esta materia antes de la primera prueba, pero en este semestre no. Entonces vamos a hablar de las funciones biyectivas. Funciones biyectivas. Entonces primero vamos a ver lo que es una función inyectiva. ¿Ok? Una función inyectiva. Entonces, Oiga, profesor, ya. yo tenía una demostración de que una función era inyectiva, pero no sé si estará buena. ¿Se la puedo enviar por correo? Claro, pues yo envíamela por correo y yo la reviso. Y ahora pero ni siquiera hemos hecho la definición, pues déjame hacer la definición. Entonces, sea F de A en B. Quizás cuando tú veas esta definición y los comentarios que voy a hacer, tú vas a ver la solución de tu problema nuevamente. Si está buena, vas a confirmar que está buena, y si está mala, vas a darte cuenta dónde estaba el problema, si es que hay uno, si es que hay algún problema. ¿Ya? O sea, F es una función. Entonces, vamos a hacer varias definiciones. Tres definiciones. F. Entonces, sea F de A en B función. F es inyectiva. F es inyectiva si se cumple lo siguiente. Pongámoslo así mejor, me gusta así escribir. Si se cumple lo siguiente. F es inyectiva si se cumple lo siguiente. A1 distinto de A2. Si tomo dos elementos distintos en A, dos elementos en A distintos, entonces las imágenes son distintas. Esa es la definición de inyectividad, es decir, elementos distintos van a parar, tienen imágenes distintas. Usando un diagrama de Venn, dice lo siguiente: si yo tengo un elemento A1 y A2, dos puntos distintos, estos van a parar a lugares distintos. Es decir, lo que no puede ocurrir es que dos puntos distintos vayan a parar al mismo sitio. Entonces este caso no es inyectivo. Nótese que esto no es lo mismo que decir que es función, porque para que no sea función, un punto va a parar a dos lugares distintos. Eso significa que no está bien definida, que es una relación nomás, que no es función. Pero eso es distinto a lo que estoy diciendo yo acá. Yo lo que estoy diciendo acá es que para que sea inyectiva primero tiene que ser función, y para que sea inyectiva no debe ocurrir esto, que dos puntos distintos van a parar al mismo lugar. Entonces, otra manera de decirlo es que dos puntos distintos van a parar a lugares distintos. Por lo tanto, una función también se dice inyectiva. F también se dice 1 a 1. 1 a 1. No 2 a 1, como ese ejemplo. Este es 2 a 1.
Esa no es inyectiva, porque es 2 a 1, pero este es 1 a 1. Uno solo va para uno solo. Okay, esa es la definición oficial de inyectividad. Después vamos a hacer ejemplos gráficos, ¿ya? Vamos a ver que recuerden ustedes que para que una función, para que una relación, pongámoslo de otra manera, para que el gráfico de una relación sea el gráfico de una función, debe pasar el criterio de la recta vertical. ¿Se acuerdan que la recta vertical tiene que cortar en a lo más un punto para que sea función? Ese es el criterio de la recta vertical. También hay un criterio para inyectividad que tiene que ver con la recta horizontal. Y eso es lo que vamos a ver en un ratito más. Pero déjame primero definir lo que significa sobre. F es epi, inyectiva. También se dice sobreyectiva o sobreyectiva. F es epiyectiva o sobreyectiva. Es otra manera de decirlo, ¿ya? Es epiyectiva si el recorrido de F es todo B. El recorrido de F es todo B. Es decir, la imagen de A es todo B. Es decir, para todo B en B, para todo punto aquí, existe un A en A, tal que el B con el que partí es F de este A chico. Así que este punto siempre proviene de un A. Es epiyectiva. Eso, el rango es todo, el recorrido es todo. Llena todo B. Ok. Inyectiva, epiyectiva y finalmente 3, F se dice biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva. O sea, hay observaciones que hay que hacer. Entonces, 1, F es, bueno, F, estamos hablando de funciones de RNR, ¿ya? F es inyectiva si el gráfico de F, pasa o aprueba el criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta horizontal. ¿Qué significa esto? El criterio de la recta horizontal. Que si yo tengo el gráfico, este es el gráfico de F, ¿qué significa que pase el criterio de la recta horizontal? Que cualquier recta horizontal que yo lance intersecta al gráfico en a lo más un punto. Este no es problema, porque esta no intersecta en ningún punto. Esta recta horizontal no intersecta en ningún punto, así que esa no es ninguna violación. Esta tampoco, porque esta intersecta el gráfico en un solo punto. Pero esta, aquí ya tenemos un problema, porque aquí la recta horizontal intersecta el gráfico en 2 puntos. Y entonces, ¿qué significa eso? Bueno, es que hay 2 valores, A1 y A2, que son distintos, porque están separados. Ustedes ven en la recta aquí son distintos, A1 distintos. Sin embargo, F de A1 es igual a F de A2. Entonces ocurre lo que no queríamos que ocurriera, que hay 2 puntos que van a parar al mismo sitio. Entonces esta función no es inyectiva, el gráfico, esta función no es inyectiva porque el gráfico falla el criterio de la recta horizontal. El criterio de la recta horizontal es que tiene que toda recta horizontal intersectan a lo más un punto, no puede haber 2. Otro ejemplo muy gráfico, muy claro de una función que no es inyectiva es la parábola. En general, una parábola en general no es inyectiva. Por ejemplo, esa es la observación. Ejemplo, f de x igual a x cuadrado. La parábola falla el criterio de la recta horizontal. Por ejemplo, hay 2 puntos, ¿ya?, que van a parar al mismo sitio. ¿Por qué? Porque menos 1 al cuadrado es lo mismo que 1 al cuadrado igual a 1.
Así que no es inyectiva. Y como falla, como cuando una función no es inyectiva, falla el criterio de la recta horizontal. Por lo tanto, la relación inversa, cuando yo hago la reflexión con respecto a la línea y igual a x, recuerden ustedes que cuando hago esa reflexión con respecto a la línea y igual a x, las rectas horizontales se transforman en verticales. Por lo tanto, si la función no es inyectiva, como en este caso, cuando yo encuentre la relación inversa va a fallar el criterio de la recta vertical. Por lo tanto, la inversa no va a ser función. Entonces ustedes ven, para que la inversa sea función, es necesario que la función sea inyectiva. Entonces, bueno, hay una manera de hacerla inyectiva restringiendo el dominio, ¿no es cierto? Que era borrarle un pedacito. Y cuando uno hace eso, borra ese pedacito, y ahora sí, como este pasa el criterio de la recta horizontal, que es inyectiva, esta pasa el criterio de la recta vertical, por lo tanto, esta es función. Y viceversa, si esta es función, por lo tanto, pasa el criterio de la recta vertical, la inversa, que es esta, va a pasar el criterio de la recta horizontal, por lo tanto, va a ser inyectiva. ¿Ya? En general, si yo tengo una función de A en B, yo puedo restringir el dominio de manera apropiada, encontrar un subconjunto A' de A, donde sea inyectiva. ¿No es cierto? Simplemente lo puedo hacer de manera bastante abstracta. Cada vez que hayan dos valores o más valores que me den un mismo valor, o sea, cuando haya A1, A2, A3, y todos me dan un mismo valor, bueno, de esa cantidad, voto todo salvo uno, elijo uno como representante. ¿Ya? Y entonces así elimino las repeticiones, y así logro que sea inyectiva. Eso en general es bastante abstracto y quizás poco útil. Pero en casos concretos como este, bueno, significa que cobrar una ramita, un pedazo del gráfico para que pase el criterio de la recta horizontal. ¿Ah? Entonces, esta es la inyectividad. ¿Y qué pasa con la epiinyectividad? Observaciones continuadas. Si una función f de A en B no es epi o epiyectiva, ¿ya? Siempre es posible restringir el dominio, perdón, el recorrido. Siempre es posible restringir el dominio para hacerla. Perdón, restringir el recorrido, otra vez ya está. Restringir el recorrido de tal manera que la nueva función sea epi. Sea epi. Claro, porque simplemente en vez de considerar todo B como conjunto de llegada, le puedo considerar exactamente f de A, que está contenido en B. ¿Ya? Entonces esta función no la voy a llamar f porque cambió, porque tiene un recorrido distinto, le llamamos f tilde. Esta f de tilde es epi. Sí, porque todo elemento de aquí proviene por definición, porque esto f de A son todos los elementos de esta forma. Cualquier elemento aquí es de esta forma, f de A chico para alguna chico en A. ¿Ya? Así que esta es la manera de hacer la epi. Y como les decía, yo también puedo restringir el dominio para hacerla inyectiva. Entonces yo siempre puedo restringir dominio y recorrido para transformar una función en biyectiva. Entonces en este caso ya transformé la función en inyectiva, borrándole esta ramita. ¿Ya? Y ahora para hacerla biyectiva, bueno, ahí tengo un problema porque entonces ahora voy a considerar esta función, que ya a esta, digamos, a esta llamémosla f tilde, a la f2 tilde, entonces, ¿qué hice yo? A la f original le restringí el dominio, así que de 0 a infinito, porque le borré la pata izquierda, sobre 0 a infinito es inyectiva, pero ahora en vez de considerar como conjunto de llegada todo R, que es demasiado grande la bolsa, aquí voy a poner exactamente la imagen, pero recuerden ustedes, la imagen, o sea, ¿cuál es el recorrido de esta función f tilde? Es de 0 para arriba. Entonces, esta función
que a un x lo manda x cuadrado con este dominio y este recorrido, ¿ya? Con este dominio y este recorrido, esta sí es biyectiva, porque es inyectiva y sobre, porque le hice sobre a la fuerza, le restringí el recorrido, ¿ya? Y esta función entonces, bueno, como es inyectiva tiene inversa, y la función inversa, ya el dominio de la original es el recorrido de esta, y el recorrido de esta es el dominio de la inversa, ¿no es cierto? ¿Y cuál sería la función inversa? ¿Cuál es la operación inversa? Bueno, que a un x lo lleva a la raíz de x. Y esto está bien definido porque la x mayor que 0, la raíz de x mayor que 0, está bien definido. Entonces, si ustedes trabajan en estos dominios y recorridos restringidos, estas funciones son la inversa una de otra, porque la raíz de x cuadrado es el valor absoluto de x, pero estamos trabajando de 0 a infinito, así que esto es x, ¿no? Así que aquí, cuando uno toma un x y lo altera elevándolo al cuadrado, puede deshacer lo hecho tomando la raíz. Y la otra, en el otro sentido, tomo la raíz de x y lo elevo al cuadrado, igual me da x. Así que son inversas una de otra en ambos sentidos. Y eso es lo que uno hace para definir inversas. Pues, bueno, esta es la definición de la inyectividad y biyectividad y esas cosas. Y vamos a hacer más ejemplos, ¿ya? Pero primero el último recreo de 15 segundos, ¿ya? Bien, corremos para hacer los ejemplos. Ok, poner los ejemplos, hacer más ejemplos, después ponerme a revisar pruebas, qué rico. Ok, funciones biyectivas. Aquí en el libro muestran el criterio de la recta vertical y horizontal, lo mismo que estoy explicando yo acá. Ah, ejemplos naturales de funciones biyectivas. Ejemplo, C2 parece. F de x igual a x más b, a distinto de 0. Esta función, ax más b, esta es una función que va de R, es una función lineal, la pendiente es A, es una función de R en R que tiene de esa definición. El A distinto de 0, porque si el A es 0, observad, si A igual 0, entonces la función f de x es b para todo x en R, es la función constante, y el gráfico ya se los di yo creo, este es b. En todo momento, para todo valor de x, la imagen siempre es la misma. F de x, b, b. Esta función es, pero muy, muy mala, porque primero, viola el criterio de la recta horizontal de manera grosera. ¿Ah? Porque hay una recta horizontal, a saber, aquella que pasa por B, que no solamente intersecta en dos puntos. Eso ya sería violar el criterio, ¿no es cierto? Pero recuerden que para pasar el criterio de la recta horizontal, toda recta horizontal debe intersectar en lo más un punto. Bueno, esta recta horizontal no solamente intersecta en dos o en tres, intersecta en una cantidad infinita de puntos. Así que esta es súper no inyectiva, o sea, es lo menos inyectiva que se puede hacer. ¿No? Así que esta es como la anti-inyectiva clásica.
todos los puntos van a parar al mismo sitio, así que si hiciera yo un diagrama de Venn, todos van a parar al mismo sitio. Así que es lo más groseramente no inyectiva que hay. Y además es lo menos sobreyectiva que hay, porque recuerden, para que sea sobreyectiva, todo punto Y debe estar en la imagen, pero ninguno está salvo el B. El único punto que está en la imagen es este B. Este B es el único del conjunto Y, el único punto que proviene de algo y proviene de todos. O sea, si yo me doy otro aquí, este ya no. O sea que, entonces, en este caso, el recorrido de esta función, de esta f, es un solo punto, que fome. O sea, nunca va a ser sobreyectiva. Y bueno, el dominio es todo y además es no inyectiva. Es que esta función constante, digamos, para hablar de inyectivas, sobreyectivas, la función constante no me sirve de nada, o de mucho no me sirve. Pero esta ya es distinta, pues esta es una función, esta es una recta. Entonces es una recta dependiente A, entonces el gráfico genérico depende del valor de A y del valor de B, pero por ejemplo en X igual a 0 me da B, pasa por acá. ¿Y dónde se hace 0 esta función? Cuando el X es X igual menos B partido por A. Entonces supongamos que el B lo estoy suponiendo positivo y el A también lo voy a poner positivo. Lo voy a suponer positivo el A también. Entonces, digamos que entonces el A es positivo, pendiente positivo. Entonces menos B partido por A, digamos que está por acá. Imaginemos que está por ahí. Entonces este es el gráfico de una recta dependiente positiva. Y B también estoy suponiendo positivo, por eso lo dibujé ahí, ¿ves? Así que ese es un caso particular. Esta es una recta, es el gráfico típico de una recta, y este pasa el criterio de la recta horizontal, porque cualquier recta horizontal intersecta en a lo más un punto, y además exactamente en un punto, para cualquier Y. Por lo tanto, es naturalmente inyectiva, y también naturalmente sobreyectiva, porque recuerden que para ser sobreyectiva, todo Y del eje Y, todo punto aquí, debe provenir de alguna A. Bueno, fácil, pues. Tomo un punto Y, lanzo la recta horizontal, intersecta, y aquí está el X que va a parar al Y. Así que es sobreyectiva. Y no es un gráfico que suba y baja, es estrictamente creciente, siempre va a ser inyectiva. De hecho, cualquier gráfico que sea estrictamente creciente, por ejemplo, este yo estoy seguro que lo han visto en cálculo 1, la función x cubo. Esa función es inyectiva, estrictamente creciente, ¿ves? Si yo me doy dos puntos diferentes, x1 y x2, sus imágenes van a ser diferentes. ¿Ya? O sea, este que está aquí es bastante diferente, es el espacio. Así que esta también es inyectiva. Y también es sobreyectiva. Sí, porque si me doy cualquier Y, lanzo una recta horizontal, existe acá un X que va a parar ahí. Inyectiva es sobre, también es sobre, por lo tanto es biyectiva. La función es biyectiva. Esa. Así que esta es, la recta y la función cúbica son funciones naturalmente biyectivas, no es necesario restringirle nada, ni el dominio ni el recorrido. Veamos otro ejemplo. Oh, aquí está. Otro ejemplo. 1, 2, 3. F de R en R, definido por eso. Incluso te la puedo dibujar. ¿Qué dice? Es biyectiva. Eso es lo que dice el libro. Es biyectiva esta función.
Yo te la puedo dibujar. Mira, dice que de 0 para adelante vale menos x. Esta es la antidiagonal. Claro que es decir, 0 mayor estricto, así que este no está ahí. Hay un agujero. ¿Ya? Y dice, y es x cuadrado para x menor o igual que 0. Ah, es la patita izquierda de la parábola. Ah, pero dice menor o igual, así que cuando x es 0 da 0, así que este agujero no está aquí, porque se empalman, justo la parábola con la recta se empalman ahí, entonces queda este gráfico. Y gráficamente ustedes ven que pasa el criterio de la recta horizontal. Una recta horizontal cualquiera intersecta a los dos puntos. Y además es sobreyectiva porque cualquier y que yo me dé, por ejemplo este, proviene de algo. Acá, proviene de un x. Simplemente trazo la recta horizontal, intersecto, y ahí está el x. Así que es biyectiva gráficamente, pero ¿cómo lo demuestro? ¿Cómo lo demuestro sin hacer el dibujo? Porque de repente si me pone una función más complicada que no puedo dibujar, ¿cómo lo hago? Ah, ahí está el truco. Entonces recuerden ustedes que para que sea inyectiva, esa es biyectiva, así que tengo que probar que es, primero tengo que probar la inyectividad. Inyectividad. Entonces probemos inyectividad. Entonces, ¿qué significa eso? Suponer x1 distinto de x2, por demostrar f de x1 distinto de f de x2. Eso significa que es inyectiva, 1 a 1. ¿Ya? Suponer x1 distinto de x2 por demostrar que las imágenes son distintas también. Entonces, ¿cómo lo hago? Sin apelar al dibujo. Sin apelar al dibujo. Entonces, caso 1. Bueno, son distintos, ¿ya? Voy a suponer que ambos son mayores que 0. Y distintos. Y en este caso 1, como son mayores que 0 ambos, significa que tengo que usar esta parte de la definición, así que esto es menos x1 y f de x2 es menos x2. ¿Ya? Entonces, como el x1 es distinto del x2, estos no pueden ser iguales, porque si no, si fueran iguales, cancelo el signo menos y me queda x1 igual a x2 prohibido. Así que esto se cumple. X1 es distinto de X2, por lo tanto estos son diferentes. Bien. Pero hay otros casos que considerar, por caso 2. X1 mayor que 0 y X2 menor que 0, o menor o igual. Aquí la cosa cambia porque f de X1 vale menos X1 como antes, pero f de X2 vale X2 al cuadrado, porque estoy en el lado negativo, menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, lo que yo digo es que estos son diferentes, porque si fueran iguales, ¿cómo va a ser un cuadrado perfecto igual al menos un x1 donde el x1 positivo? ¿Ya? Son diferentes, pues un cuadrado no puede ser negativo. No puede ser negativo. Es el caso 2. Y el caso 3. Caso 3. X1 mayor que 0, X1 mayor que 0, ahora me toca X1 negativo, X2 mayor que 0. Hay 4 casos, ¿no es cierto? 4 cuadrantes. X1 negativo, f de X1 significa X1 cuadrado. F de X2, como este es X2 positivo, menos X2. Bueno, son diferentes por la misma razón. El X1 cuadrado no puede ser un negativo. Misma razón. Y último, antes que se me acabe el tiempo, caso 4. X1, ambos negativos, X1 y X2, los dos negativos. Entonces f de X1 vale X1 cuadrado. Por esto, f de X2 vale X2 cuadrado. ¿Pueden ser iguales? Si X1 cuadrado fuera lo mismo que X2 cuadrado, entonces, ¿qué significa esto? Que el X1 es más menos X2. ¿Ya? Pero ya sé que son diferentes, así que tendría que ser X1 igual a menos X2, porque estoy suponiendo que son diferentes. ¿Ya? Pero si pasa esto, tengo un problema porque el X2 es negativo, por lo tanto esto es positivo. Y el X1 es negativo también, o sea que tengo un número a la izquierda es negativo y a la derecha es positivo. No puede ser.
No. Esta demostraba la inyectividad de manera algebraica o analítica, sin dibujo. Y la sobreyectividad la demuestro el jueves, ¿ya? Porque se me acabó el tiempo. Trataré de tener las pruebas corregidas el jueves en la tarde. Ya, haré todo mi esfuerzo para hacer esa pega lo antes posible. Ahora voy a detener la grabación.